en esa ocasión fue Laura Luna. Ella tiene una purificadora de agua y le vino muy bien tomar esta asesoría porque le dio herramientas que le van a permitir generar empleos. De manera directa podemos pensar que no logramos tener un beneficio inmediato todos los que estamos escuchando e incluso la sociedad completa. Sin embargo, cuando hay un emprendedor que empieza a generar este tipo de oportunidades o de posibilidades, pues eso hace que se genere más flujo de economía, de salud, en fin, una cantidad de cosas que de manera muy, quizá exponencial, nos va ayudando a todos. Y bueno, Jesús, te puedo pedir si nos pones la nota que se generó esta semana. La nota Covidatón. La red de comunicación que genera la iniciativa Covidatón ha permitido una colaboración interdisciplinaria que comparte información activa con el objetivo de ir sumando acciones a favor de la sociedad. Esta semana, Nina Chávez, presidenta de la Fundación Sicuri Padme, donó una asesoría en materia económica a la presidenta de la asociación La Realidad de México, Laura Luna, quien nos compartió su experiencia. De la difusión en redes sociales, digo que eso nunca no se me pasó, ¿no? Y sí es una muy buena opción, y sobre todo porque aquí hay como 3 páginas del pueblo, que la mayoría está ahí. Entonces estaba pensando, lo canalizo allá, les digo que me hagan difusión y pues se expande, ¿no?, a toda la comunidad. Muy buena. Además de esto de las redes sociales, también me comentaba que todavía tenías ahí algunos pendientes, que a ella le encantaría saber cómo vas con estas propuestas que te hizo. Redes sociales, pues ya hicimos la página. Ya el domingo vamos a hablar con el chico de Triciclo. Covidatón se me hace una institución que apoya a la comunidad dignamente. No nada más es una cuestión de dar, estirar la mano y ya, sino que también para que ellos aprendan un oficio y generen sus propios ingresos. Y en la cuestión de las pláticas que da, de verdad a mí me encanta. Trato de estar el mayor tiempo posible, de estar casi siempre presente para no desperdiciar pues esos temas tan importantes. Dijeran aquí los chavos, es otro mundo, porque todo es positivo, todo es positivo de las pláticas que nos han comentado las ponentes, y más la misma gente que viene. ¿Me crees que yo venía de pelearme con mi esposo? Y digo, ¿pero por qué es eso? Y llego aquí y escucho la cuestión cuando era del perdón, y que hay que saber perdonar, y que hay que saber entender. Y dice, y en ese momento entendí por qué tengo tantos problemas con él. Y eso a mí perdón, pero a mí me llena espiritualmente. Digo, bueno, pues qué bueno, ¿no?, que conmigo se hace la triangulación para que estas personas entiendan, porque como les he dicho, eso tiene más valor que como se dice una despensa, un tinaco, etcétera, etcétera, porque es tu vida, es la calidad de vida que vas a tener. Si tenemos una buena calidad de vida, ya lo demás uno lo consigue. Forma parte de esta iniciativa y únete a nuestras pláticas semanales, donde podrás obtener conocimiento esencial para la vida, además de participar en las dinámicas donde podrás ser acreedor a uno de los donativos otorgados por nuestros ponentes. Yo soy Covidatón. Perdón, se me apagó mi micrófono. Bueno, pues esto fue lo que se originó la semana pasada con Nina y con Laura. Nos da muchísimo gusto poder lograr esa interconexión y seguir creando con estas pláticas realmente información que plantea acción inmediata. Y para el día de hoy tenemos a un ponente que nos va a ayudar
a entender lo que significa el origen. Y bueno, ¿qué? ¿No? Hemos estado realmente proponiendo temas con anterioridad en COVIDathon relacionados con cómo conectarnos astrológicamente con el cosmos, cómo poder administrar los recursos financieros. Pero la última vez estuvimos trabajando de cómo fluir con la energía y principalmente con la de la Tierra. Y bueno, el día de hoy tenemos que saber que para poder resolver algún problema, lo mejor es abordarlo desde el origen. Y bueno, para ello necesitamos tener cierta experiencia o entender qué significa el origen. Quizá lo sabemos, sí, lo sabemos, pero es posible que a veces se nos olvide realmente comprenderlo de manera más clara. Y bueno, el día de hoy por eso me interesó muchísimo buscar a alguien que tuviera relación con temas de la agricultura, porque siempre decimos, hay que resolver los problemas de raíz. Y bueno, qué mejor que irnos hacia las raíces de la tierra. El día de hoy tenemos a un maestro en sociedades sustentables, es maestro de la UAM de Xochimilco y su carrera profesional es politólogo, perdón, se me fue el nombre. Y bueno, él se ha estado especializando en un movimiento que tiene algunos años, que surge en Australia y que se llama permacultura. ¿Y a qué se refiere este nuevo movimiento? Se refiere a diseñar ambientes en donde podamos estar armónicos con lo que nos rodea y siempre estableciendo un propósito en donde comúnmente logremos lograrlo. Por eso, el día de hoy nos da muchísimo gusto presentar a Ignacio para que nos platique más al respecto de este tema o de esta práctica que él realiza ya, incluso en nuestra sociedad. Y bueno, realmente creo que lo que nos va a compartir es cómo crear una nueva posibilidad de establecer una interacción nuevamente social diferente a la que estamos, a la que no hemos contemplado y que en realidad nos puede ayudar muchísimo para volver a retomar nuevamente este movimiento, que pues retomar la vida después de esta circunstancia mundial que estamos viviendo. Y bueno, pero antes de darle la palabra a Ignacio, sí quiero comentarles que él me pidió que todas las preguntas las resolvamos al final de la plática. Si ustedes gustan, pueden irlas haciendo en el chat para que al final las podamos responder. Y también vamos a hacer una dinámica relacionada con el donativo, pero esa la explicaremos al final, porque en esta ocasión vamos a invitar a toda la audiencia para que logremos llevar a la práctica esta propuesta que hoy nos va a presentar Ignacio. Bienvenido, Ignacio. Adelante. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a ti y al personal de COVIDathon por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, si me dejan acá compartir la pantalla, por favor. Bueno, ahorita me dice que aquí está. Yo les voy a hablar un poco hoy. Yo soy, como ya les explicó Verónica, yo soy politólogo, maestro en sociedades sustentables. Yo más que nada me he dedicado a la agricultura urbana, tanto prácticamente como a nivel académico y a nivel profesional. Yo inicié hace unos 8 o 9 años, ya pasa tan rápido el tiempo que no recuerdo, buscando hacer azoteas verdes en la Facultad de Ciencias Políticas como un proyecto, y después pasé a construir un colectivo, el colectivo EMPAS, que pueden ver el logo, también lo pueden buscar en Facebook, y con ellos empezamos a realizar proyectos socioambientales de agricultura urbana en comunidades, podríamos decir, marginadas o en poblaciones vulnerables.
En este caso, nuestro primer proyecto fue en Topilejo, ahí por la salida a Cuernavaca, donde hicimos un huerto para mujeres, ¿no? Entonces, lo que les quiero comentar un poco es cómo ha sido tanto para mi vida como para lo que he visto en otras personas la agricultura urbana, cómo ha modificado la cuestión de los huertos, mi ser en este mundo y cómo he visto estos efectos y cómo pueden mejorar la vida de las personas. Sembrar, y lo vamos a ver ahorita, es mucho más allá que un simple acto, digamos, sencillo. El acto que lo vamos a ver en la próxima sesión del donativo, es más allá del acto del frijolito, ¿no? Que todos tuvimos en primaria. Es un acto político, es un acto social, ahorita es un acto de rebeldía, digamos, ¿no? No depender tanto del sistema, sino construir nuestra propia autonomía y soberanía alimentarias. Es una forma en la que podemos prestar acción. Ahorita voy a entrar un poco más a detalle, entonces cualquier duda que les surja, váyanles escribiendo en el chat. Voy a hablar un poco unos temas un poco más pesados teóricos, pero siempre refiero con ejemplos muy prácticos también para que no se me queden ahí en los choros mareadores, ¿no? Entonces, bueno, les quiero compartir un poquito lo que es, por qué es tan importante para mí esta agricultura urbana, y sobre todo en esta parte que es la reconexión con la naturaleza. Es uno de los grandes beneficios de la agricultura urbana, que ahorita vamos a ver varios, y vamos a ver cómo la siembra, el autocuidado a partir de la siembra, que ahorita les explico un poco, y la alimentación al final, que es nuestra conexión entre la naturaleza y nosotros, en cierta forma, pues nos funcionan como una forma de reconectar con la naturaleza. Vamos a ver cuál es el principal problema, por qué nos desconectamos de la naturaleza, qué nos está generando esa desconexión y por qué debemos reconectarnos en distintos ámbitos, ¿no? Tanto económico, ecológico, como hasta inclusive el ámbito espiritual y energético, como ya comentaron un poco de la semana pasada, ¿no? Como ya dijo Verónica, yo quiero empezar a hablar de la agricultura. Sí, la agricultura urbana, pues ahora tal vez algunos sepan, tal vez no, pues es un movimiento que podríamos decir está de moda. No es que esté de moda tal cual, sino que las circunstancias, los contextos nos han obligado ahorita, sobre todo a personas de las ciudades, a cambiar nuestras formas de vida, de simplemente estar esperando y de simplemente ser partícipes pasivos de la sociedad, a ser partícipes activos. Actualmente, con el cambio climático y con todas las crisis económicas, ecológicas, políticas y actualmente una crisis de salud, tenemos que pasar de la pasividad a la acción, que es lo que vamos a decir ahorita. Muchas personas nos congelamos, sobre todo ahorita cuando vemos este tipo de temas, digamos el COVID en sí mismo, o el cambio climático, que es lo que ahorita está omitido por el COVID, pero es un miedo que tenemos ahí porque está sucediendo. O sea, ahorita lo que está pasando en Houston y Monterrey es una clara evidencia del cambio climático. Esos fríos no habían pegado en mucho tiempo. Y cuando algo tan grande y tan mundial y tan fuerte está pasando, todos nos congelamos y es un principio psicológico normal. Cuando tenemos miedo, ¿qué es lo primero que nos pasamos, no? Nos congelamos inmediatamente y no sabemos qué hacer. Seguro les ha pasado a la mayoría de ustedes. Y eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? Tenemos tanto miedo del COVID, tenemos tanto miedo del cambio climático que solamente estamos atrapados, encerrados en nuestras casas, esperando que alguien haga algo. Y actualmente tenemos que dejar esa pasividad y pasar a la acción. Yo les voy a presentar una forma de acción política, social, ecológica, que es la agricultura urbana. La agricultura rural, agroecológica o permacultura también funciona en este ámbito, tanto urbano como rural, digamos. Y cómo pueden ver esta como una opción de acción, ¿no? Para que no se me queden congelados y no sepan qué hacer, mínimo podemos empezar a hacer algo para empezar a mover esta energía, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de agricultura. Es muy interesante porque aunque todos lo sabemos, en realidad no le damos el valor tan importante que es, ¿no? O sea, la agricultura, ¿de dónde viene? Nos quedamos con esta cuestión de, pues es todo lo relacionado con la cuestión agrícola, ¿no? Sí, claro que sí, pero se nos olvida la parte fundamental y yo por eso lo pongo en el título, que es la cultura, el origen de la cultura. Aquí les pongo una cita muy hermosa de este libro de Giraldo. Perdón, dejen quito a mi gatito. Saluda, Maxi. Y este libro de Giraldo, en un libro excelente, en un artículo que se llama La ontología de la agricultura ecológica. Y este señor se va a lo más atrás que podríamos llamar la etimología de agricultura, cómo se forma esta palabra. Y él dice, bueno, viene de dos derivaciones latinas, ¿no? Agri, que expresa el arte de cultivar el campo, que eso todos lo tenemos muy claro. Y colere está muy bonita esta palabra porque la raíz de este verbo significa cultivar, y más que cultivar, habitar la tierra.
el arte de cultivar y habitar la tierra, ¿no? De manera que el significado profundo de la palabra es arte de cultivar y habitar. No solamente el cultivo es lo que importa en la agricultura, sino cómo ese cultivo modifica nuestro medio ambiente, que es a lo que vamos, ¿no? Si ustedes recuerdan, más o menos sus clases de secundaria, de primaria, por ahí, el ser humano, antes de ser sedentario, era nómada. ¿Y qué significa esto? Que los seres humanos iban de un lado a otro buscando sus alimentos, ¿no? Este tipo de seres humanos, pues, que éramos nosotros hace mucho tiempo, no era otro tipo, se llamaban los nómadas y eran cazadores y recolectores, ¿no? Entonces, nuestra única fuente de alimento era percibir, ir a los bosques, a las selvas, recibir frutos, raíces, etcétera, y cazar a los animales que tuviéramos en ese momento, ¿no? Entonces, al acabarse la comida, pues tenían que moverse los seres humanos a otro lugar donde hubiera alimento, ¿no? Como actualmente todavía pasa en lugares como Mongolia, por ejemplo, ¿no? Que son seres nómadas. ¿Qué es lo que sucede en la historia de la humanidad? Que cambió todo eso, ¿no? Y si ustedes recuerdan, o inclusive si pueden ir al Museo de Antropología, se van a dar cuenta de ese maravilloso cambio, que es en el momento en que empezamos a cultivar la tierra. En el momento en que cultivamos la tierra nos hacemos sedentarios. El hacernos sedentarios, que como dice ahí en la cita de hasta el final, el ser sedentario nos ha permitido durante los últimos 10,000 años el prodigio natural del permanecer. No es solo permanecer en un lugar, sino que lo que origina la agricultura, y que es la maravilla de esta cuestión, la agricultura es el origen de todo lo que conocemos como cultura. ¿A qué me refiero con esto? Todos los símbolos que tenemos, colores, animales, religión, todo absolutamente va a surgir de la agricultura, va a surgir del momento en que nos sentamos en un lugar específico y lo llamamos hogar, ¿no? En ese momento en que nosotros lo llamamos hogar, empezamos a crear relaciones con ese espacio, y si ustedes ven en cualquier museo, pueden ver todos los símbolos, ¿no? Por ejemplo, nuestros dioses antiguos, los dioses mexicas, mayas, etcétera, pues siempre va a haber un dios del maíz, ¿no? ¿Cuál va a ser el principal dios? Pues obviamente del dios del sol, el dios del agua, porque de ahí deriva toda la agricultura, ¿no? Y bajo esto se va a constituir toda la cultura. Actualmente todos los dioses, inclusive que tenemos, son herederos de esta tradición, ¿no? Del dios del sol, del dios de la lluvia, etcétera, ya en una cuestión metafísica más complicada que no vamos a hablar de ello. Pero bueno, lo que quiero que se queden un poco es con esta idea de que la agricultura va a ser el origen de toda la cultura absolutamente humana. Y si ustedes ven las primeras ciudades, ¿no? Uruk, Eridu, todas las ciudades mesopotámicas, que de ahí viene la palabra urbano, ¿no? Urbe. Todas las ciudades se originan gracias a la agricultura. Si no hubiera agricultura, no habría forma de tener 5,000 personas en un mismo espacio, ¿no? Entonces, cuando vemos las primeras ciudades en la Tierra, nacen gracias a la agricultura. ¿Y qué vemos que nace, por ejemplo, en las primeras ciudades, ¿no? Nace la escritura, nace la administración para controlar esta agricultura, nacen las matemáticas, ¿no? Nace la pintura, la escultura y muchísimas cosas que, pues, la gente puede darse el tiempo. Como ya nos liberamos de estar cazando y recolectando y tenemos que sembrar y ahora esperamos un rato en lo que crece la cosecha, tenemos este tiempo de ocio, tiempo libre, que se debe de dedicar en otras cosas. Y este tiempo de ocio que se da gracias a la agricultura se convierte en cultura, ¿no? Por eso lo que decía Verónica hace rato, el origen de toda la humanidad tal cual va a ser la agricultura, el origen de el Homo sapiens y la humanidad como la conocemos ahorita, ¿no? Como una humanidad sedentaria, con fronteras, con claras diferencias, tanto lingüísticas como culturales, va a ser en relación con esta agricultura, ¿no? Y podemos verlo muy claramente. Por ejemplo, los 3 grandes polos civilizatorios, que serían Europa, Asia y América, cada uno de esos 3 polos civilizatorios tiene en su país, en su base, un grano, ¿no? Por ejemplo, en toda América, el grano del maíz, en todo Asia fue el caso del arroz y en toda Europa el caso del trigo. Si no hubieran existido esos 3 granos principales, no se hubieran desarrollado todas las hermosas culturas que ahorita conocemos, tanto la europea como las asiáticas y todas las mesoamericanas y aridoamericanas no tanto, ¿no? Pero sí entran en el tema. Entonces, ahorita quiero hablarles ¿cuál fue el momento entonces que se separaron las ciudades y la naturaleza? Y vamos a ir al final a ver las causas de qué sucede a partir de esta desconexión. ¿Qué efectos tiene esta desconexión en nosotros?
Normalmente, y antes en las ciudades que no eran, las ciudades modernas, me refiero como modernidad a las ciudades a partir de los finales de 1700, 1800, antes de esa época, todas las ciudades normalmente tenían una conexión directa con la naturaleza. El campo y la ciudad no estaban tan diferenciados. Si ustedes ven la película de 300, por ejemplo, que sale en la ciudad de Esparta, todos los campos están afuera de la ciudad. No significa que haya una división, solamente que por espacio están afuera. Ahora nosotros en la modernidad ni siquiera vemos el campo. Ya hay personas que seguramente ni siquiera han salido de la ciudad a ver zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la desconexión de la que vamos a hablar. Como decíamos, las ciudades son igual a la agricultura. Si no hay agricultura, no podrían existir las ciudades, no habría otra forma de soportar a toda esa gente, ¿no? Algunos ejemplos, les decía, de las ciudades de antes. Estaba la famosa ciudad de Babilonia, que destruyó Alejandro Magno, y ahí habían unos jardines colgantes, ¿no? Los jardines colgantes de Babilonia. Entonces tú pasabas por la ciudad, ahí hay una imagen que bueno, es una reconstrucción, nunca se vieron esos jardines, pero así se imaginan más o menos, ¿no? Entonces vean esa belleza como de integrada la naturaleza a la ciudad. Y el claro ejemplo de México, en México es uno de los sistemas más productivos que aún pueden ver en la zona de Xochimilco, que es la Chinampa. La verdad, lo que es la ciudad de México, Tenochtitlan, se fundó a partir de las chinampas, ¿no? De construir tierra y de ganarle terreno al agua. Y todo ese sistema permitió que existiera México Tenochtitlan, ¿no? Y toda la cultura que conocemos de los mexicas se deriva completamente de esta formación de las chinampas y de su comunidad agrícola, ¿no? Y de una tecnología que se llama la milpa, por ejemplo, que es una tecnología agrícola. ¿Qué tiene de maravillosa esa tecnología? Que incorpora, se le llaman las 4 hermanas, ¿no? Incorpora maíz, frijol, calabaza y chile. Y en esta mezcla agrícola se usan los beneficios de unas plantas para apoyar a las otras. Por ejemplo, el maíz, que va a crecer hacia arriba, va a necesitar el nitrógeno que le va a aportar el frijol, y el mismo frijol, por su forma, que es una especie de enredadera, se va a ir amarrando al maíz, ¿no? La calabaza va a tapar el suelo y pues el chile va a alejar algunas plagas. Entonces esa es la tecnología básica que ahora inclusive pues que se le llama en agricultura regenerativa y en otro tipo de agricultura. Es como una novedad esto de la mezcla de cultivos cuando se llevaba haciendo más de 600 años, ¿no? Eso es la maravilla. Entonces, a esto que llamamos modernidad, ¿qué es esto que llamamos modernidad? Modernidad es una forma de pensar que se establece a partir después del Renacimiento, a partir de la máxima de Descartes o Descartes, que él dice, pues pienso, luego existo, cogito ergo sum. A partir de ahí nosotros empezamos a definir nuestra existencia, no en el pensar, sino en la razón. Nosotros como seres humanos somos seres racionales, y como seres racionales, y aquí es donde empieza el problema, que es a lo que queremos ir. ¿Cuál es la raíz del problema? La modernidad. ¿Por qué? Porque dice que nosotros como seres racionales, en cierta forma, somos superiores a la naturaleza. Como nosotros razonamos, por lo tanto, existimos. ¿Y qué quiere decir eso en máximas filosóficas? No sé si recuerden sus clases de lógica en la prepa. Pues lo que es, no es, ¿no? Pues no puede ser. Una cosa va a ser y por lo tanto la otra no va a ser. Si nosotros somos racionales y al ser racionales existimos, todo aquello que no sea racional no va a existir. Y es donde existe ahí está el problema, digamos, ¿no? Todo aquello que no es racional, o sea, en este caso, la naturaleza, e inclusive en esa época las mujeres, por ejemplo, o los niños, que se consideraba que no eran seres racionales, pues en cierta forma no existen o no importan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que va a importar en ese momento? El hombre blanco, heterosexual, racional. Todo aquello que no sea eso está desechado como algo atrasado, ¿no? Por eso hasta ahora se pueden ver esos rasgos en el machismo, por ejemplo, ¿no? Que sigue pensando que todo aquello que se relaciona con la emoción, por ejemplo, es no racional, ¿no? Y como se identifica normalmente a la mujer como un ser emocional, pues se le considera como no racional y por lo tanto casi como un no ser humano, ¿no? Y ese es un gran error que tenemos en la sociedad actual. Y no solo en eso, o sea, la modernidad actualmente, cuando se constituyen las ciudades y las ciudades pasan de ser estos centros de reunión, digamos, inclusive religiosa o que tenían otros fines, la ciudad moderna se convierte en un centro para la reproducción del capital, ¿no? El centro para la transformación y reproducción del capital, que es el dinero, tal cual. Entonces las ciudades pasan de ser esos espacios donde se hacía todo,
técnicamente, digamos, los griegos en la ciudad, ahí debatían sus cuestiones, ahí tenían sus fiestas religiosas, etcétera. Y ahora la ciudad moderna solo va a ser un lugar, como podemos ver en nuestra zona financiera, por ejemplo, en la Ciudad de México, los que son de aquí o los que son de otros lados también tendrán sus centros y zonas financieras, pues son espacios donde únicamente lo que importa es la generación de dinero. Todo aquello que no tenga que ver con el dinero se desplaza. Y sobre todo, todo aquello que tenga que ver con la naturaleza. ¿Dónde se hacen las actividades que tienen que ver con el contacto con la naturaleza? En este caso, ¿cuáles son las actividades que tienen que ver con contacto con la naturaleza? Agricultura y ganadería, por ejemplo, la tala de árboles, todo aquello que nosotros vamos y tomamos de la naturaleza, es una actividad que va a estar expulsada de la ciudad, ¿no? Es lo que se le llama lo rural. Todo aquello que nosotros decimos, ay, vamos a lo rural, no sé qué, va a ser natural, ¿no? Entonces, las ciudades expulsan a la naturaleza de sus fronteras, de sus límites. ¿Por qué? Porque dentro de la forma de pensar moderna, todo aquello relacionado con la naturaleza es atrasado, es feo y es del pasado, ¿no? Entonces, nosotros en la modernidad, recuerden, la modernidad, como lo dice su nombre, siempre ve al futuro, siempre va al progreso, y por lo tanto, todo aquello que quede atrás está desechado, ¿no? Como lo podemos ver en nuestros celulares, por ejemplo. Si ustedes sacan su celular nuevo, va a estar nuevo durante un mes y luego ya no va a ser nuevo, y ¿qué les va a decir la misma gente, no? Así de, ay, tu carcacha, tu porquería de celular, etcétera, ¿no? Deja de ser nuevo en 1 o 2 días y por lo tanto caduca, ¿no? Y eso es a lo que vamos a ir ahorita, ¿no? ¿Qué pasa con esta prisa de vivir que nos va dejando que tenemos que vivir todos los días con algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, una noticia nueva, un capítulo nuevo? Ya no tenemos que ver la misma serie, aunque nos gusta, no, tenemos que ver una nueva, porque si no, no estamos al corriente en las pláticas de nuestros amigos, ¿no? Que nos dicen, ah, ya viste tal serie, ya viste tal serie. Bueno, a mí me siguen gustando los Simpsons desde hace 20 años, ¿no? Y los sigo viendo, aunque sea algo viejo, porque me reconecta con mi infancia, con mi adolescencia, pero tengo que estar viendo día con día las cosas nuevas, porque si no me siento atrasado, ¿no? Y eso es muchísimo lo que tiene que ver con la modernidad, con nuestra forma de pensar del día a día, aunque tal vez no nos demos cuenta, que eso es lo impresionante de la ideología, ¿no? La ideología, que es cómo se construyen nuestras ideas, que hay que recordar que estas ideas pues no son 100% nuestras, vienen de nuestra forma en que nos educaron nuestros padres, en que nos educó la escuela, en que nos educaron nuestros abuelos, familiares, etcétera, y ellos sin darse cuenta nos repetían estos tipos de comandas, de mandatos, ¿no? Nosotros es muy común que como seres citadinos, los que vivan en las ciudades, como seres urbanos, despreciemos el campo, ¿no? Yo que soy chilango y que somos bastante nefastos, era muy común yo de joven como decir, ay, este mendigo pueblo, ¿qué, no? Cuando uno pensando desde su lugar, que es, ay, no, mi ciudad es grandiosa y gigantesca y y este pueblito, ¿qué, no? Y desde ese desprecio que ahora vemos, eso existe y está bien arraigado en nosotros, ¿no? Esta forma en que despreciamos toda la naturaleza, inclusive en este ejemplo me gusta, ¿no? Inclusive en la alcoba, por ejemplo, en la cuestión sexual, dice Michel Foucault en su Historia de la Sexualidad, pues antes la sexualidad era algo muy normal, ¿no? Y se estaba por todos lados. A partir de la burguesía, que es lo que decimos de la modernidad, de 1700, 1800, el sexo se empieza a volver algo privado, ir al baño se vuelve algo privado. Si ustedes ven los baños de Roma, pues todos hacían del baño al mismo tiempo y quién sabe qué cosas platicaban por ahí. Sería muy interesante escuchar esas pláticas. Y ahora, ¿qué es eso que tiene que ver con nuestra propia naturaleza? Que es el desecho, por ejemplo, orinar, y hacer del dos, digamos, vomitar, todas esas cuestiones que pues todos nos ha pasado alguna vez. ¿Qué pasa? La condenamos, la expulsamos de nuestras vidas y la metemos en un cuarto donde no queremos que nadie sepa, ¿no? Si nosotros tenemos sexo con nuestra pareja, eso debe hacerse en la noche nada más y en un cuarto cerrado, ¿no? Nadie debe de saber, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, es bien importante que vean esto, y este es el origen del problema. Esto es a lo que quiero que consideren. Y háganlo como ejercicio en sus propias vidas. ¿Qué oculto de mi propia naturaleza, no? Ahora con el COVID nos recuerda muchísimo esta cuestión de que somos naturaleza, ¿no? Volvernos a enfermar, volver a recordar nuestra propia mortalidad, nos recuerda que somos naturaleza, que somos unos seres que están rodeados de virus, bacterias, etcétera, y que en cualquier cosa que se desestabilice nos puede afectar, ¿no? Entonces tengan muy en cuenta esta cuestión. En cuanto entra la modernidad, no es que sea mala, al final la modernidad nos ayudó en muchas cosas y tenemos varias ventajas, entre ellas las vacunas, por ejemplo, ¿no?
que surgen a partir de esta modernidad, de la ciencia y de muchísimas cosas y ventajas que hemos tenido. No es hablar mal de tal cual de la modernidad, sino qué fue el efecto que generó esta forma de pensar, que vive hasta hoy en día, ¿no? Ahora que estamos en el posmodernismo y en otro tipo de movimientos, es bien importante recordar, sobre todo a partir de lo que se le llama la teoría crítica, que bueno, no quiero entrar en estas cosas, que la modernidad tiene muchísimas consecuencias, no solamente en cuanto desplaza la naturaleza de nuestras vidas, sino que nos desplaza como seres humanos, y eso es bien importante. A partir de la modernidad, el individuo se vuelve el rey, o reina, ni reina en este caso, porque la modernidad, les digo, es machista al final. Entonces el individuo se vuelve rey, el hombre se vuelve rey en este caso como individuo. Entonces todo aquello que sea no individual, la sociedad, la familia, etcétera, va a pasar en un segundo plano, ¿no? Y lo podemos ver mucho en Estados Unidos ahorita actualmente, por ejemplo. Es una sociedad completamente individualista. Si ustedes van a San Francisco, a Nueva York, aunque sean ciudades muy grandes e impresionantes, van a estar llenas de gente que vive en las calles. ¿Por qué en México no sucede tanto eso? Porque aquí tenemos familia, tenemos más unión, y aunque una persona esté medio mal en su vida y demás, tiene apoyo familiar, tiene amigos, tiene ciertas redes diferentes que los ayudan a salir adelante, ¿no? Que no es el caso de sociedades muy individualistas como en Europa y en América, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, dejamos, continuando, en el campo se va a quedar todo aquello que tenga que ver con el contacto con la naturaleza, mientras que en la ciudad va a existir toda aquella actividad que sea moderna, ¿no? Que tenga que ver con la reproducción, en este caso del capital, o en este sentido con todo lo que nosotros consideramos moderno, ¿no? Sí van a estar ahí las discotecas, bueno, los antros, etcétera, los conciertos, ¿no? Todo aquello que sea moderno va a estar aquí. Y todo lo tradicional, la artesanía, la cultura, los bailes, los cantos tradicionales, todo eso se va a replegar y va a ser considerado del México del pasado, por ejemplo, ¿no? Lo podemos ver mucho en nuestros gobernantes mexicanos, cómo se ponían sus trajes elegantes y demás, para decir como de, no, yo ya no soy mexicano de antes, ¿no? Yo ya soy un ser europeo blanco modernizado. Ustedes ven las fotos de Porfirio Díaz, él es oaxaqueño, ¿no? Y cuando empezó Porfirio Díaz era completamente moreno. En su última foto antes de salir de México es completamente blanco, ¿no? Entonces él mismo se va ablancando y se va vistiendo mejor para incorporarse a este mundo moderno, ¿no? ¿Esto cómo lo podemos ver? Pues en la Ciudad de México, por ejemplo, los ríos entubados, ¿no? En muchísimas ciudades del mundo no pasa esto. Los ríos son el principal arteria de todas las ciudades y a nosotros se nos hizo muy buena idea entubarlos, encerrarlos, condenarlos al olvido, ¿no? Entonces ya ni siquiera sabemos dónde están, los que sean de aquí, el río Churubusco, el río Mixcoac, todos esos ríos ya no los vemos. Están, existen, en realidad ahí siguen, pero están condenados, están al subsuelo, ¿no? Para que no los podamos ver. ¿Por qué? Porque el río es atraso, ¿no? Imagínense esta forma de pensar, que tenemos que encerrar el río porque el río nos recuerda que somos seres humanos, ¿no? Entonces, esta es un poco la problemática que quiero que veamos. Esto se le llama, en términos muy fifís o muy acá, se le llama la ruptura metabólica. Este tema lo toca Marx en sus escritos y después sigue siendo desarrollado durante más de 50 años. Ahorita está muy de moda otra vez este tema de la ruptura metabólica. ¿Y qué significa en general? Ahorita hablamos un poco de esta ruptura ideológica que tenemos, esta forma en que la modernidad nos rompe y nos separa de la naturaleza, ¿no? Otra forma de verlo es a través de la economía lineal, por ejemplo, ¿no? Tenemos en la economía lineal, que es la que utilizamos todos los días. Nosotros vamos a la tienda, compramos, lo utilizamos y lo tiramos, ¿no? Y ni siquiera sabemos qué es lo que pasa cuando tiramos esa basura. Sea orgánica, sea inorgánica, la dejamos afuera de nuestra casa, pasan por ella y adiós. Nosotros ya no nos enteramos de qué es lo que sucede. Y por eso es una línea. Todo ese residuo que se tira, no sabemos cómo regresa, no sabemos reincorporarlo al sistema natural. Y como les estoy hablando, hablamos de sistemas. Siempre que hablamos de medio ambiente, de ecología, etcétera, vamos a hablar de sistemas. Y es bien interesante cómo todos los ciclos y sistemas en el mundo, los ciclos naturales, no son lineales, sino que son circulares. Seguramente recuerdan de sus clases de la primaria, pues el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, etcétera, ¿no? Y si recuerdan las imágenes, pues eran circulitos. Al final el agua sube y vuelve a bajar, igual el nitrógeno y el fósforo se descomponen, suben, están en la atmósfera y vuelven a bajar. Todos nuestros ciclos naturales son circulares y de repente nuestra economía dice, no, pues yo lo voy a hacer linealmente, ¿no? Entonces estamos rompiendo, vean solamente en estos dos dibujos, nosotros funcionamos en una línea cuando todo el mundo y todos los sistemas funcionan en un círculo.
Ustedes lo pueden ver en cualquier bosque, en cualquier selva. Estaba leyendo un artículo de los redwoods, que son los bosques gigantescos ahí en California. Cuando se cae un árbol tarda aproximadamente 200 años en descomponerse. Y en esos 200 años ese árbol va a servir para dar vida a todo un nuevo ecosistema de hongos, insectos, etcétera, que van a ir devorando ese recurso biológico que dejó el árbol muerto para convertirse en nueva vida, ¿no? Entonces eso, digamos, como el ciclo de la vida que nosotros entendemos perfectamente. Los que crean ya en cuestiones más espirituales, pues el ciclo de la vida de las reencarnaciones, ¿no? Siempre va a haber, va a ser en ciclo, los ciclos eternos del nacimiento y la muerte, que son ciclos, ¿no? Subimos, bajamos, morimos y volvemos a empezar de nuevo, ¿no? Así por siempre hasta que logremos salir del ciclo de nacimientos y reencarnaciones, ¿no? Entonces solamente quiero que se queden como con esta idea, ¿no? De por qué todo funciona en círculo y en ciclo, menos nuestra economía. Y no solo esto, sino que nuestra economía actual está separada y esa es la ruptura metabólica más fuerte, está separada de las cuestiones ecológicas. Actualmente ya hay nuevas economías, como la economía ambiental y la economía ecológica, que ya piensan esto. Pero lo interesante de la economía actual, la economía liberal, o neoliberal, o como capitalista, o como le quieran llamar, es que no contempla en sus bases a la naturaleza. En todos sus cálculos y producciones y demás, podemos seguir creciendo ilimitadamente. Ustedes seguro todas las mañanas escuchan en las noticias, Andrés Manuel dijo que ahora el crecimiento económico va a ser de 1%, va a ser de 2%, el de 0.51%. Eso es, en todas las mañanas es lo más común y que lo vean en todos los periódicos, ¿no? Y que por ejemplo, ahora la oposición política del PAN diga, bajó el crecimiento 0.1%, ¿no? ¿Qué significa esto del crecimiento económico? Esta es una idea que viene con la modernidad, que les decía, la idea de la modernidad es que siempre vamos a seguir hacia adelante, la idea del progreso, ¿no? Y en términos físicos, en términos económicos físicos, la idea del crecimiento económico es que nosotros vamos a crecer económicamente por siempre. Se les olvida a los economistas una cuestión muy importante, que es que el planeta es finito. La economía lineal, la economía capitalista, siente o presiente que el crecimiento puede ser infinito y ese es su gran error. El crecimiento infinito no puede existir en un planeta finito. Y eso lo han escuchado algunas personas seguramente cuando decimos, pues ahora en agosto ya llevamos planeta y medio, ¿no? De los recursos. Eso quiere decir que actualmente estamos usando recursos prestados del futuro para poder cumplir nuestros ideales de crecimiento. Que eso es a lo que va mucho lo que conocemos como desarrollo sustentable. Eso va mucho también con lo que llamamos el derecho de las generaciones futuras. Nosotros actualmente estamos quitándole los recursos a esas generaciones futuras para poder mantener nuestro nivel de vida, nuestro nivel de consumo. Y eso es lo que está pasando actualmente en el planeta. Esa es la gran problemática. La gran problemática actual surge sobre todo por estas ideas, que no es que estén mal, eventualmente surgieron estas ideas y en su momento eran muy buenas, ¿no? Este gran boom que hubo desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita, más o menos, en la tecnología, en la medicina, en muchísimas cosas, sí podemos decir que claro, que fue gracias a este tipo de pensamiento y de economía. Y no podemos culpar a estas personas porque en ese momento no sabíamos todas las afectaciones que generaron, ¿no? ¿Cuándo se empiezan a ver estas afectaciones? Por ejemplo, en 1960, que sale un libro que creo que se llama El silencio de la primavera o La silenciosa primavera, que es una de las primeras ambientalistas en el mundo que se da cuenta en los 60s que de niña escuchaba muchísimo los pájaros y que actualmente no los escucha. Entonces, bueno, en esa época, en los 60s. Entonces hizo un libro de por qué ella no escuchaba los pájaros. ¿Qué pasó ahí que no existen los pájaros? Otro ejercicio que ustedes pueden hacer hoy y que seguramente muchos recuerdan, si ustedes van en la carretera, ya no se les estampa ningún insecto en el parabrisas. ¿Qué pasó ahí? Actualmente, yo les puedo comentar, tenemos 80% de extinción de los insectos. Entonces, son unos tipos de animales que están muy denigrados, que están muy olvidados y que funcionan muchísimo para el medio ambiente. Y eso voy un poco con la ruptura, digamos, ya en términos más prácticos para cerrar esta parte, ¿no? Les voy a contar una anécdota. Tenía una amiga que es francesa y ella trabaja de maestra de kinder y me comentó un día, me dice, oye, está muy interesante porque yo les pedí a mis niños que me dibujaran un pescado y que 3 niños de sus 15 niños que tenía en el grupo, al dibujar el pescado dibujaron una lata de atún. ¿Por qué? Porque en su vida habían visto un pescado.
Entonces eso nos dice como de esta ruptura. Muchos de ustedes seguro si les enseño una planta de jitomate, sin el jitomate no van a reconocer que es una planta de jitomate, ¿no? Entonces esta es la desconexión. Nosotros no sabemos cómo funcionan la cuestión agrícola, no sabemos cómo funciona la cuestión ganadera, no sabemos qué pasa de dónde viene nuestra comida, ¿no? Cómo se produce, con qué se produce, qué le están poniendo, qué no le están poniendo. Y eso viene esta gran ruptura, la ruptura metabólica, ¿no? ¿Qué genera esta desconexión en nosotros? Nosotros ya no tenemos idea siquiera de los ciclos naturales. Tenemos que ver el reloj para saber qué horas son. Si ustedes están en el campo, con voltear un poquito para arriba, se den más o menos cuenta por la posición del sol actualmente, qué horas son, ¿no? Y nosotros luego en la ciudad estamos tan tapados que ni siquiera sabemos que la hora, ¿no? Entonces tenemos que estar viendo el reloj. No sabemos la hora, no sabemos si va a llover, no sabemos nada, porque ni siquiera volteamos para arriba. Eso es bien interesante cómo se nos olvida. Muchas veces voltear a ver las nubes, voltear a ver el sol, y que está ahí, ¿no? Y más ahorita que estamos encerrados completamente. Entonces, bueno, toda esta desconexión natural, en realidad, ¿en qué nos está afectando psicológicamente? Eso no nos damos cuenta, pero nos está aislando, ¿no? Y ahorita más que estamos aislados y encerrados en nuestras casas, mucho menos vamos a saber qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, bueno, ante esta ruptura no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Les voy a contar un poco algunas anécdotas sobre la agricultura urbana y cómo se supera esta división entre el campo y la ciudad. ¿Quién dijo que el campo tiene que estar fuera de la ciudad? ¿Quién dijo que la comida que alimentamos con la que nos alimentamos tiene que venir de lejos, ¿no? Estaba viendo el otro día ahí por donde voy a vivir, que se llama Valle de Bravo, ahí había un restaurante que era de barbacoa de borrego de Nueva Zelanda, ¿no? Y bueno, eso obvio una cosa mucha faramaya, pero a mí se me hizo muy interesante y digo, ¿en serio creen que un borrego que viene desde Nueva Zelanda y que viajó congelado durante más de un mes en un barco, va a saber mejor que un borrego que ustedes mataron a 1 kilómetro, que un campesino mató a 1 kilómetro y que preparó la barbacoa con ello? Entonces, desde esa idea, ¿no? Nosotros tenemos esta idea, vamos al supermercado y vemos todo empacado, todo transformado y todo listo, ¿no? Inclusive, seguramente muchos han visto de estas naranjas que se les quita la cáscara y se ponen en envases de plástico, plátanos que se les quita la cáscara y se ponen con plástico, ¿no? Y pues uno dice, ¿para qué si ya trae su empaque natural, ¿no? Entonces también este tipo de cuestiones es mucho de esta desconexión de la cual les estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, un poco de algunas historias de la agricultura urbana, cómo surge este movimiento y todo, para que vean más o menos qué es lo que está pasando en el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los hombres estaban en batalla, pues hubo una gran crisis en el mundo, porque los campesinos, que en su mayoría eran hombres en esa época, estaban o muriendo o peleando en el frente, ¿no? Entonces hubo una gran crisis alimentaria, y ahí es donde, a partir de políticas, sobre todo en Estados Unidos, se empieza a hacer un movimiento para que las mujeres y los hombres que se habían quedado en las ciudades empezaran a sembrar y pudieran resolver esta crisis alimentaria. Posteriormente en Cuba, cuando cae el socialismo soviético y Cuba se queda sin su principal aliado, necesita recuperar muchísimo su producción de alimentos y entonces aplica una política de agricultura urbana que hasta el día de hoy es impresionante. Yo acabo de ir a Cuba hace un año más o menos y me tocó ver la agricultura urbana de allá y es una maravilla, ¿no? Entrar a un jardín de una persona que tiene su patio trasero, tiene papayas, plátanos, manzanas, naranjas, todo lo que te puedas imaginar en su patio, ¿no? Entonces es una gran política de su momento. En Detroit, por ejemplo, ya para ir más rápido en esta parte, Detroit lo que pasó fue que la ciudad, para que vean, este es un ejemplo que me gusta mucho. Detroit era una ciudad avanzadísima porque ahí se construían todos los coches. Si ustedes recuerdan el modelo T, el primer coche de la historia, el Ford, se construyó en Detroit y Detroit pasó a ser la cuna del automóvil y que durante más de 100 años el automóvil fue el rey de las ciudades, ¿no? Entonces toda esta ciudad fue un boom gigantesco. En cuanto a esas fábricas se vienen para México por cuestiones de que si fueran más baratos en la mano de obra, Detroit se queda completamente abandonada y las personas no tenían forma de obtener alimentos. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a tomar los lugares, como pueden ver en la imagen superior derecha, y empezaron a sembrar sin el permiso de nadie, ¿no? Eso es lo que se le llama las green guerrillas o guerrillas verdes, que es tomar las armas, digamos, en este sentido, que serían el asadón y la pala, y recuperar tu espacio y tomarlo y transformarlo, ¿no? Ese es ahorita el movimiento político más fuerte de agricultura urbana. Y el caso de la Ciudad de México, que es precioso, y a mí, yo como chilango, me encanta contarlo,
Y pues es una agricultura urbana que nunca se ha separado, en este caso, de la ciudad, ¿no? Aquí siempre hemos tenido Xochimilco, y Xochimilco es parte de la ciudad y nosotros podemos ir en media hora, ¿no? Entonces no es como que aquí en México esté tan separada como en otros lados. Entonces es bien bonito aún poder ver esto, ¿no? Lo que quiero motivarlos un poco, y que me encantaría, es que ustedes se motivaran a iniciar su huerto en casa. Ya hablamos un poco de esta desconexión, el origen del problema. El origen del problema, ya dijimos, es la modernidad y la forma en que pensamos el mundo a partir de esta modernidad. La forma de pensar el mundo a partir de esta modernidad es pensar que los seres humanos somos superiores o diferentes a la naturaleza. Y ese es el gran problema. ¿Cómo nos reintegramos a la naturaleza? Sobre todo a partir de entender que somos naturaleza. Ese es el único y principal factor. En cuanto nos empezamos a comprender como seres naturales, o como dicen en un meme que vi por ahí, necesitamos luz y agua y alimento, pues somos plantas con problemas emocionales, ¿no? Con emocionales más complicadas, decía este meme. Y cuando pasamos eso, podemos entender la cuestión del autocuidado, que es ahorita lo que voy a hablar un poquito, ¿no? Entonces, miren, si ustedes inician un huertito en casa, que vamos a platicar un poco más de eso, van a resolver algunos problemas económicos, por ejemplo. No es que vayan a generar mucho dinero, a menos que se dediquen mucho a esto, pero ustedes pueden empezar con una macetita o con 2 macetitas y en realidad se van a estar ahorrando un poco de dinero. No crean que mucho, pero sí se van a estar ahorrando. Si yo corto mi romero, corto mi albahaca afuera de mi casa, que tengo mis macetitas, pues me voy a ahorrar ir al mercado y comprar 10 pesos de romero, ¿no? Ya me ahorré 10 pesos, tal vez no sea mucho, ¿no? Pero bueno, este es uno de las ventajas de tener un huerto, ¿no? Una ventaja social. Ahorita es bien importante, como les decía, la modernidad nos encierra y nos individualiza. Es bien interesante, y ustedes seguro lo han notado, no sé si recuerden, antes, cuando empezó la televisión, había una televisión en casa, ¿no? Entonces se reunía toda la familia a ver televisión y a ver el mismo programa. Actualmente, ¿qué pasa? Nos individualizamos no solo a nivel colonia. Recuerden que la individualización o el individuo es resultado de la modernidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora ya todos tenemos nuestra tele, y no solo una tele, ¿no? Tenemos el celular que cuenta como televisión, tenemos nuestra televisión y nuestra laptop. Y en una familia de 5, pueden estar los 5 encerrados en su cuarto viendo series completamente distintas, ¿no? Entonces, cada quien va a estar viendo algo distinto en el momento que quiera. Y inclusive se rompió esa conexión, bien, que tampoco es la mejor conexión, pero al menos era la hora en que toda la familia estaba en la tele, ¿no? Ahora no se tienen ni que ver las caras, y seguro les ha pasado actualmente con COVID, más los que tengan hijos o así, pues le escribes un WhatsApp de vente a cenar, ¿no? Ya ni siquiera interactúas con la persona para decirle vente a cenar. Entonces, esta desconexión, este individualismo y más a ultranza con los, actualmente entre la pandemia y los nuevos sistemas de tecnología, que es bien paradójico, porque al mismo tiempo nos conectan, pero al mismo tiempo nos permiten estar lejos, ¿no? Como todas estas personas que seguro les pasa, que están en una reunión de 15 personas con el celular en la mano, sin atender la reunión en la que están, ¿no? Entonces esa es una desconexión con el presente, ¿no? Una desconexión con el mundo que estamos viviendo. Entonces esta cuestión del individualismo se puede superar con este tipo de actividades como la agricultura urbana. Al final es una actividad en la que necesitamos interactuar, necesitamos la ayuda de los otros. Cargar tierra es pesado, mover la tierra es difícil, ¿no? Entonces le podemos tocar a un vecino, oye, échame la mano a subir este costal. Ah, claro que sí, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa? Hay un intercambio de saberes bien interesante cuando empezamos a hacer agricultura urbana. Aquí Alina, que nos está acompañando, que no podrá dejarnos mentir. Si estamos 5 personas en un huerto, salen una cantidad de pláticas, de saberes, de cocina, de medicina, de técnicas de agricultura, que es hermosa, ¿no? Y no solo eso, sino las historias que se generan a partir de este tipo de convivencia, ¿no? Puedes estar sembrando romero y, uy, mi abuela me hacía unas papitas con romero deliciosas, ¿no? Y esa es toda esta conexión. La agricultura no solo nos reconecta con la naturaleza, sino que nos reconecta con nuestro pasado. Toda esta cuestión, recordemos que al final, casi toda la finalidad de la agricultura va a ser alimentarnos de alguna forma, ¿no? Excepto, por ejemplo, el algodón y ese tipo de cultivos que no son para alimentación. Pero al final, cuando la agricultura nos funciona para alimentarnos, recordemos lo que estamos hablando de la agricultura, ¿no? Toda nuestra cultura gastronómica que se relaciona con la forma y los alimentos en que nosotros producimos, el tipo de alimentos, y lo más importante, todos estos alimentos nos recuerdan nuestro pasado, nos reconectan con nuestra cultura tal cual mexicana, en este caso, y con nuestro pasado,
nuestros ancestros, ¿no? Seguro les ha pasado en cuanto prueban un arroz o algo así que dicen, ay, está igualito al que hacía mi abuelita, ¿no? Entonces vean esa conexión que hacemos a través de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, el aroma es muy interesante porque a diferencia de los otros sentidos, el olfato se localiza justo en la zona de la memoria. Entonces es muy interesante cómo cuando nosotros olemos algo, no recordamos así como de, este olor es romero, sino que dices, te huele a algún momento, ¿no? Así de, ay, este olor me recuerda a las papitas que hacía mi abuela, ¿no? Entonces eso, inténtenlo ustedes en su casa, es un ejercicio bien bonito, huelan una naranja, huelan algo y vean qué memorias le trae más allá del olor en sí, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los beneficios sociales, romper este individualismo y empezar a trabajar en conjunto, que eso es lo importante, que eso es lo que decía Verónica ahorita, ¿no? ¿Cómo pasamos a la acción? Recordemos que la acción no puede ser individual, eso ya tenemos que romperlo. Estas acciones individuales que nos dice la televisión y que nos dicen en el radio y etcétera todos los días, que pues es, pues ahorra agua, báñate rápido, tira tu basura, pues son acciones importantes, pero al final son acciones individuales. Y eso no mejora nada, lo que tenemos que pasar son acciones en conjunto. Tenemos que impulsar a otras personas a cambiar el mundo, no solamente nosotros, y enojarnos porque la persona tiró la basura, ¿no? Sino que es vincular proyectos y vincular formas similares de crear un nuevo mundo, ¿no? Y bueno, beneficios ecológicos, estos son los más importantes. La captura de carbono, las plantas ayudan a capturar carbono y como saben, el carbono es el generador principal, entre otros gases, del cambio climático, ¿no? Entonces las plantas, los árboles, etcétera, capturan carbono. Ahora es muy chistoso que Elon Musk estaba sacó un premio para la mejor tecnología que capturara carbono y varios amigos le mandaron un proyecto que era reforestar, ¿no? Decían, pues esta es la mejor tecnología y le mandaban la imagen de un árbol. Entonces, esto es para que se den una idea de cómo está pensando la modernidad, o sea, cómo estos grandes científicos como Bill Gates o Elon Musk piensan antes en llegar a Marte o piensan antes en construir un satélite gigantesco que refleje la luz del sol, en usar árboles, ¿no? Vean esta desconexión y esta es a la desconexión que me refiero entre la forma de pensar el mundo, la modernidad y estas nuevas tendencias de las que vamos a hablar como la permacultura, ¿no? Entonces, para esta gente que tiene millones de dólares es más fácil invertir en llegar a Marte porque la Tierra ya se va a acabar y gastar millones de dólares en llegar a un planeta muerto que reforestar este planeta vivo, ¿no? Entonces vean un poco cómo tenemos las ideas y cómo tenemos las prioridades, porque aparte muchísima gente apoya a este señor y dice que, no, pues Elon Musk y qué bonito su premio, ¿no? Cuando podría invertir ese premio en reforestar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, mejorar la calidad del aire, eso ya lo sabemos. Esto es bien importante. ¿Por qué la agricultura urbana es importantísima? Porque nos va a permitir cerrar los ciclos de nutrientes. Todo eso que les hablaba yo del carbono, el fósforo, el agua, etcétera, cuando nosotros hacemos composta, que es lo más sencillo y básico del mundo, estamos reconectando, estamos regresando esos nutrientes y estamos cerrando el ciclo. Recuerdan que estábamos hablando de una economía lineal. ¿Cómo convertimos esa economía lineal a una economía circular? Uno de los primeros pasos, y sobre todo en este caso en la agricultura urbana, pues es a través de la composta, que estos desechos van a permitirnos nuevos nutrientes para nuevas plantas. Entonces, en ese momento en que nosotros utilizamos composta, estamos cerrando nuestro círculo de desechos orgánicos. Y por ejemplo, a mí me encanta usar, y lo vamos a ver, ya al final comentamos de eso, me encanta usar materiales reciclados para mis huertos urbanos. Como pueden ver ahí en la foto, los guacales. Entonces, un guacal que se iba a ir a la basura, una botella de PET que se iba a ir a la basura, le damos nueva vida que nos va a funcionar ahora como una maceta, la podemos pintar y va a ser artístico, no va a ser al mismo tiempo vida, y nos va a dar una nueva opción. Estamos reciclando los residuos, estamos reusando, ¿no? Estamos cerrando estos ciclos y rompiendo la línea en este caso. Una cosa hermosa de los huertos es el aumento de la biodiversidad. En cuanto empiecen van a ver cómo llegan más pajaritos, más abejas, más insectos, que ahorita les va otro ejemplo de la conexión, ¿no? ¿Se acuerdan que ahorita les comenté de que ya no vemos insectos en nuestros parabrisas? Y a mí me resulta impresionante este miedo que le tenemos a los insectos, sabiendo que los insectos son lo que prácticamente fertilizan el 70% de las plantas a partir de la polinización, y le tenemos miedo a las abejas, a las moscas, a las avispas, ¿no? Recuerdo una vez que estaba en un temazcal y estábamos todos en esta etapa en el bosque ahí en Veracruz, y decía el chamán acá como, ay, vamos a conectarnos con la naturaleza, ¿no? Y en eso se oye un grito de una chica de, ay, ¿qué? Y todos bien espantados de qué le pasó, y estaba bien asustada porque había saltado un sapo al lado de ella, ¿no? Entonces imagínense, esta pobre chica no había visto un sapo en su vida, entonces el ver el sapo le despertó un miedo espantoso.
Y esto es algo bien importante. ¿Por qué hay tanta extinción de animales actualmente? Porque les tenemos miedo, le tenemos miedo a todo lo diferente. ¿Por qué tenemos al perro y al gato como animales preferidos, a la vaquita marina, etcétera? Porque son animales que se les llama carismáticos. Al final, si ustedes les ven un poco la cara, se parecen a nosotros. Y por eso nos gustan. Pero ¿qué tal una araña con 8 ojos? Pues se nos hace espantosa y la matamos, ¿no? Y eso no solo sucede entre animales y humanos, también sucede entre humanos y humanos. Todo aquello que es diferente, todo aquello que no es moderno, que es atrasado, lo desplazamos, lo condenamos y lo matamos inclusive, ¿no? Bueno, esto es en términos ecológicos. En términos psicológicos, que es a lo que voy y es bien importante. ¿Por qué es beneficioso un huerto urbano? En este caso, porque nos va a llevar a una cuestión muy importante para mí que se llama el autocuidado. El autocuidado, más que nada, es cuando nosotros empezamos a tomar responsabilidad sobre nuestras propias vidas. ¿Y eso qué significa en pocos términos? Pues sí, claro, tomar agua, alimentarse bien, ¿no? Es tomar el sol para recibir vitamina D, más ahorita que estamos encerrados. Pero no solo eso, procurarnos amor, procurarnos respeto, procurarnos cuidado en este sentido, ¿no? Cuando nosotros empezamos a cuidar otro ser vivo, como lo harán algunos que tienen mascotas, o como lo harán los que empiecen a sembrar, empezamos a hacernos más responsables no solo de ese ser, sino de nosotros mismos. Porque vemos que si no le ponemos el tiempo necesario, si ustedes no van a su huerto 10 minutos al día, se empieza a morir todo. Y pasa lo mismo con nosotros. Si no nos atendemos, aunque sea 10 minutos al día, pero bien atendidos, ¿no? No nada más de, ay, me baño, me desayuno mientras veo las noticias y me voy, ¿no? Si no me dedico ese tiempo que le dedico yo a otros seres vivos, empiezo a tener muchos problemas, ¿no? Problemas de espalda, problemas de comida. ¿Por qué tenemos todos estos problemas físicos nosotros, ¿no? Y los que son habitantes urbanos lo entenderán. ¿Por qué tenemos estrés? ¿Por qué tenemos colitis? ¿Por qué tenemos todo esto? Porque vivimos a un ritmo completamente distinto al ritmo natural. Si nosotros estamos un rato en la naturaleza, el ritmo es completamente lento, se baja la velocidad de todo. Seguro han estado en un parque o cuando han ido al campo, ¿no? Que dicen, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Y puedo oír los pájaros y todo. Y sobre todo es una cuestión de tiempo, ¿no? Es muy interesante cómo el tiempo baja en el huerto, cómo la velocidad baja, y en ese momento podemos empezar a relajarnos, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Beneficios psicológicos, el autocuidado, la reducción del estrés y la depresión. Está comprobado científicamente que si ustedes meten la mano a la tierra libera un tipo de sustancias que reducen la ansiedad y reducen la depresión. Eso en una cuestión química. Más allá de la cuestión espiritual, digamos, que a ustedes les implica meter las manos a la tierra y oler el agua y todo eso que es muy bonito, está químicamente comprobado que en cuanto metan sus manos a la tierra, empieza a liberar sustancias que les va a relajar, ¿no? Otra cuestión bien importante y que ya no tenemos actualmente es la paciencia, ¿no? Lo que más me falla a mí como agricultor urbano cuando trato de pasarlo a otras personas es la paciencia. Como seres urbanos queremos todo ya, ¿no? Y lo queremos todo fácil y lo queremos todo rápido. Se nos olvida que todo aquello que vale la pena cuesta trabajo, ¿no? Y que todo aquello que, por ejemplo, una relación, ¿no? Nuestras relaciones de pareja, de amistad, etcétera, si no hay cuidado y si no hay empeño y si no hay paciencia, se rompe la relación, ¿no? Es lo mismo tanto con seres humanos como con plantas y animales. Tiene que haber una paciencia, tenemos que saber que cuando sembremos el jitomate va a tardar entre 3 o 4 meses en crecer. Haga lo que yo haga para apurarlo. Le puedo poner los miles de fertilizantes y le puedo poner miles de porquerías y el jitomate va a crecer igual de lento, ¿no? En este caso. Ay, se me fue tantito, espérenme un segundo. Justo, ¿no? Entonces, tenemos que empezar. El gran trabajo que a mí me ha aportado personalmente el huerto es esta cuestión de la paciencia. Saber que todo tiene su tiempo y tenemos que dejarle el tiempo. Y eso es bien bonito y es a lo que me refería con la reconexión. A nosotros nos reconecta con los ciclos naturales, llevar la velocidad de los ciclos naturales. Cuando vemos que un producto tarda 3 meses en crearse, tenemos mucho más conciencia y apreciación por esa chamba que se hace. Cuando nosotros dejamos un jitomate en el refrigerador 2 semanas y se nos olvidó y lo tiramos, no es lo mismo que si yo sembré mi jitomate. Por supuesto que no se me va a olvidar en el refrigerador porque me costó 3 meses conseguirlo, ¿no? Entonces ya veo dónde lo meto, en unos huevos, en una sopa, en lo que se me ocurra, pero yo lo meto porque me costó trabajo, ¿no? Y es lo mismo, esa es esta cuestión de reconexión que es tan importante. Cuando yo veo no solo el trabajo, sino la dedicación que se necesita para tener un buen producto alimenticio, puedo empezar a valorar
no solamente ese producto alimenticio, sino a las personas que lo hicieron, ¿no? Esta revalorización del campesino. El campesino al final nos está alimentando y nosotros siempre es como de, ay, esos campesinos y no sé qué, toda esta gente de la ciudad, ¿no? Como que los ve como pobres y atrasados, cuando en realidad pues son los que nos están dando vida, son los que nos están alimentando día con día, y no veo que mucha gente les agradezca, ¿no? Más bien queremos olvidarlos. Inclusive ahora la agricultura urbana, una rama de la agricultura urbana quiere eliminar al campesino. Quiere que todo lo hagan robots, ¿no? Quiere que todo sea en edificios con luz artificial, sin tierra y sin humanos, ¿no? Entonces esa es ahorita la agricultura perfecta para la modernidad, que como vemos es una agricultura que elimina la tradición, que elimina el factor natural. Es increíble que quieran crecer vegetales sin luz del sol. Imagínense eso, ¿no? Sin tierra, que son los tres componentes para un vegetal, son luz del sol, tierra y agua, ¿no? Y aquí le quieren quitar la luz del sol y la tierra. Entonces imagínense el sabor que van a tener esos vegetales, no solamente el sabor, sino una cuestión energética de que no tuvo contacto humano alguno, no hubo nadie que le diera cariño a esa planta. Y eso es lo que vuelvo con el autocuidado. Si yo le estoy dando cariño, le estoy dando respeto y responsabilidad y disciplina y paciencia a mi planta, empiezo a hacerlo conmigo mismo. Porque veo que si yo siembro amor, cosecho amor tal cual, ¿no? Si yo estoy dándole amor a mi planta, me va a retribuir muchísimas cosas. Si yo me doy amor a mí mismo, te vas a dar cuenta de cómo tú mismo, si te das amor y autocuidado, empiezas a cambiar, ¿no? Empiezas a generar nuevas cuestiones. Entonces, bueno, eso me lleva al siguiente tema. Los beneficios de salud. Pues, por supuesto, la mejora en la calidad de los alimentos. Ya sabemos de dónde vienen. Tienen mucho mejor calidad porque están criados con tierra, con sol y con cariño, por ejemplo, ¿no? Los que ya hayan sembrado aquí, por ejemplo, Alina sabe muy bien la diferencia entre un jitomate que se come en el Walmart y un jitomate que sembraste tú con amor, paciencia y cariño, ¿no? Otros beneficios a la salud, pues cambio de dieta, empezamos a cambiar de dieta, ¿por qué? Porque tengo 5 jitomates que me salieron y hoy quería comer tacos, pero pues ya tengo esos 5 jitomates, entonces me los voy a comer, ¿no? Entonces vas cambiando un poco la dieta. El huerto es una excelente fuente de ejercicio, ¿no? Hay que levantar cajas, hay que agacharse, hay que subir, bajar, etcétera. Entonces, un excelente ejercicio. Y actualmente lo que les decía, ¿no? Necesitamos vitamina D para combatir al COVID. Y una de las grandes fuentes de vitamina D, o la única que yo, bueno, no la única, es el sol, ¿no? Entonces, hay que tener muy en conciencia que ahorita estar en el sol, aunque sea un rato en la azotea, les va a ayudar muchísimo a sus defensas, ¿no? Y bueno, este tema que a mí me gusta mucho para finalizar ya esta parte, creo que ya andamos fuera de tiempo, la cuestión espiritual. El huerto nos ayuda mucho a recordar que somos parte de algo más grande, que no estamos solos, ¿no? Que somos parte de todo este mundo, parte de toda esta naturaleza, y al mismo tiempo nos recuerda este lugar humilde al que debemos de pertenecer, ¿no? Esta máxima católica que era de polvo eres, en polvo te convertirás. Estar en la tierra nos recuerda que eso somos, que a eso vamos, ¿no? Entonces también nos recuerda un poco de humildad. ¿Por qué es tan importante ahora la humildad? ¿Por qué la gente destruye los bosques? ¿Por qué se crean carreteras, trenes, aeropuertos, etcétera? Denigrando a la naturaleza, denigrando a los otros seres vivos, pues porque les decía hace rato, ¿no? Nos sentimos superiores, sentimos que nuestra carretera es más importante que el bosque, que llegar 15 minutos antes es más importante que un ojo de agua, ¿no? Que llegar 30 segundos antes, que nuestro mensaje llegue antes, toda esta velocidad que queremos a costa de todos los otros seres, ¿no? Entonces es más importante mi velocidad, es más importante mi alimento, es más importante todo lo que a mí me importa que los otros seres. Se nos olvida que todos los seres somos nosotros, que nosotros somos uno, por ejemplo, y que cuando vemos a otra persona nos vemos a nosotros mismos, cuando vemos a otro ser vivo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces esa es la gran dificultad, ¿no? Ve con una persona que actualmente yo estudio el caso de la carretera Toluca-Naucalpan, ve con una persona de un campesino y dile que vas a destruir su bosque porque tú quieres llegar 10 minutos antes. Ve y díselo en su cara, ¿no? Y ve su reacción. Dile que ya no va a poder él recolectar hongos, ya no va a poder visitar a sus ancestros. ¿Por qué? Porque quieres construir una carretera para llegar 15 minutos antes, que es el caso de ¿no? Entonces, eso es porque creemos que nosotros y nuestra vida es más importante que todo lo demás. Entonces, esta reconexión, como sentirnos como una unidad, como sentirnos como todos los seres, recordemos que solamente pues, seguimos siendo changos, ¿no? Esto se nos olvida. Nos creemos luego los super seres racionales, como les decía al principio, y se nos olvida pues que tenemos que comer, que tenemos que ir al baño, que tenemos que tener relaciones sexuales, etcétera, ¿no? Se nos olvida esta parte natural de nuestras vidas. Entonces, el huerto es una gran herramienta para esto, ¿no? Bueno, más bien ya pasemos a las preguntas para ya no tocar esto. Voy a concluir en esta parte.
Solo quiero que se queden con esta idea. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es el origen del problema? De nuestra desconexión con la naturaleza. Esto que les dije de la filosofía moderna, la forma de pensar moderna, que básicamente cree que somos superiores a todo lo demás que existe. Y eso es una completa mentira, ¿no? No somos superiores, somos completamente iguales a todos los seres vivos. Y en escala planetaria, digamos en escala biológica, nuestra vida es igual o menos importante que una abeja, que un escarabajo, ¿no? En escala biológica, si lo vemos así. Entonces, luego inclusive es bien liberador, porque luego nosotros estamos en nuestra cabeza aquí de, ay, no, yo tengo que ser exitoso y tengo que ser grande y tengo que hacer cosas y todo, y se nos olvida que en las escalas del tiempo universo y en las escalas del tiempo de la vida, no somos más que hasta menos que un escarabajo, ¿no? Les digo, muchas veces puede que la vida de un escarabajo contribuya más a un bosque y una selva que nosotros que la destruimos, ¿no? Entonces también hay que tener mucho eso en cuenta. Somos naturaleza. Al cuidar a la naturaleza me cuido a mí mismo y viceversa, que es lo que les decía, el autocuidado. En cuanto empezamos a cuidar a algo, a alguien, o algo, nos recuerda que somos esa misma parte, ¿no? Y que tenemos esta conexión entre los dos. Sembrar no es solo en la jardinería, es un acto político, les estaba diciendo. Cuando nosotros sembramos, estamos cultivando silencio en un lugar donde nadie se calla, ¿no? Nuestra sociedad actual, donde todos tienen que opinar, todos tienen que dar su punto de vista, tengo que hablar porque tengo que hablar, aunque no quiera hablar, el silencio es revolucionario, ¿no? Eso piénsenlo mucho. ¿Y qué me crea el huerto? Un espacio de silencio, un espacio donde puedo escuchar a la naturaleza, puedo escuchar el zumbido de las abejas, puedo escuchar el cantar de los pájaros, y no tengo que escuchar este eterno bla, 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 no, que está tanto en mi cabeza como en otras partes, ¿no? Bueno, ya para último punto, recuerden lo que es, actualmente ya no estamos peleando por la sustentabilidad. La sustentabilidad es sostener lo que ya, la sostenibilidad o sustentabilidad es sostener algo que ya está fallando. El sistema actual ya falló, no nos está dando lo que necesitamos y no podemos sostenerlo. Esa es la cuestión. Debemos de pasar a una cultura de sostenibilidad, a una cultura de regeneración. Debemos regenerar nuestros ambientes, nuestras vidas, ¿no? Empecemos con nosotros, regeneremos nuestras vidas para ir creciendo hacia afuera. Al transformar mi espacio, me transformo a mí mismo, ¿no? Recuerden cómo pasamos de nómadas a sedentarios y esto puede ser lo mismo, ¿no? Puede ser ahorita el quiebre en la historia de la humanidad, donde pasemos de ser destructores a ser regeneradores. Y eso es lo importante ahora, ¿no? Bueno, yo me puedo seguir otras 3 horas, aquí le paro. Eso es lo que veo, Ignacio. Ahora sí que te fuiste, rapidito con muchísima información. Creo que toda es muy importante, muy valiosa. Me gustaría que algunas de las personas que están escuchando, pues si quieren dar alguna aportación, hacer alguna pregunta, en el chat pues no tenemos ninguna, pero sería interesante que nos puedan dar como su punto de vista y quizá alguna experiencia que hayan llevado a cabo ya, como el hacer un huerto o simplemente el cuidado de una planta que hayan tenido a lo largo ya de mucho tiempo. Quizá eso nos ayude. De hecho, yo sí tengo una pregunta de una persona que está en Los Ángeles. Ella el año pasado, pues tiró las semillas con las que despidió el año anterior, las tiró las semillas en su jardín y actualmente pues ya le empezaron a salir hojitas y plantitas. Tengo las imágenes, Ignacio, de cómo es su jardín y ella quisiera saber cómo puede identificar qué plantitas, o qué es lo que se está cosechando, digamos, desde este punto de vista. En general fueron frijoles, arroz, habas, eso fue lo que de alguna manera fue lo que tiró en la tierra de su jardín. ¿Cómo ella puede identificarlas? Mira, Verónica, ahora es muy fácil porque la verdad no estamos solos. Una de las grandes ventajas de los tiempos actuales es la cantidad de información que tenemos almacenada y no solo almacenada, que podemos compartir entre todos. Yo estoy en varios grupos de huertos urbanos, de permacultura, de identificación de plantas que existen en Facebook, por ejemplo, y ahí es una comunidad que se apoya. Entonces tú subes una foto de cualquier planta y dices, oigan, ¿alguien sabe qué es?
y te van a responder 350 gentes, ¿no? Muchas veces, respuestas encontradas, pero ahí es donde tú ves, ¿no? Que la mayoría dice habas, pues al final van a ser habas, ¿no? Entonces también eso vamos a ir ya a la siguiente sesión, pero es mucho de, no están solos, hay una infinidad de videos en YouTube, hay una infinidad de personas que están haciendo lo mismo en todo el mundo, entonces solamente necesitamos empezar a conectarnos, a reencontrarnos y a intercambiar información. Entonces yo le sugeriría que entre a estas páginas, también hay aplicaciones para identificar plantas. Entonces le tomas una foto, se sube a la aplicación y en ese momento, primero la aplicación misma, el robot, digamos, analiza la planta y te da una opción. Y si no la encuentras, se la manda a personas profesionales y ellas te dicen qué planta es. Entonces funciona para jardinería y funciona para agricultura. Apóyense de las tecnologías. Perfecto. Entonces, bueno, para pasarle esta respuesta a Blanca. Claro, claro. De hecho, estaba conectada. También quiere participar Leticia Lara. A ver, adelante, Leticia. Sí, bueno, Ignacio, yo la verdad me encantó tu plática, la verdad se me hizo súper cortita, igual yo me podría estar 3 horas escuchándote, te felicito por eso, Gracias. y la verdad quería comentar que sí estoy impactada porque ciertamente es verdad, yo no me había dado cuenta de que ya los insectos en el parabrisas, o sea, ya no están desde hace algún tiempo, y es increíble cómo yo no me había dado cuenta de eso y sí me impacta el saber que el 80% de los insectos pues se han extinguido, ¿no? Es impactante. Y bueno, ya entiendo que una forma de colaborar y de cooperar es con nuestro propio huerto, pero ¿qué otra manera hay de poder ayudar y colaborar ya todos unidos? Claro, esa es la cuestión. Empieza con lo tuyo. Siempre hay que empezar, por eso les decía mucho, empecemos con nuestro primer espacio, que es nuestro cuerpo, nuestra mente. Cultivando ahí podemos expandirnos. Normalmente tú no puedes empezar un proyecto de huerto si no estás como bien contigo, porque es un proyecto difícil, les digo, necesitas disciplina, autocuidado y todo. Cuando uno está bien consigo, empieza. Y es bien bonito porque una vez que tú empiezas, empieza a jalar la gente, ¿no? Entonces, cuando ellos ya ven que tú tienes tus 2, 3 macetitas, ¿no? A mí me pasa mucho con mis vecinos, ¿no? Pasan y ven mis tomates, ven mis lechugas, ven mis cosas y me preguntan, oye, ¿cómo lo hiciste? Yo no puedo ir con ellos y decirles, haz tu huerto, ¿no? O voy a hacer un huerto acá, entrenle. A veces sí, sobre todo si los conoces mucho. Pero sobre todo, lo que más impacta es cuando ellos ven los propios beneficios que te está teniendo, ¿no? Cuando ellos vean que el espacio empieza a reverdecer, que tú empiezas a comer de ahí, que empiezan a mejorar las cosas, solitos se van a ir acercando, ¿no? Igual que cuando uno está bien, cuando uno está sano y, digamos, está bien consigo mismo, la gente te pregunta, ¿no? Así, oye, porque te veo muy bien, te veo muy contenta, ¿qué pasó? Entonces ahí tú le dices, pues estoy haciendo yoga, o estoy comiendo bien, o lo que sea, ¿no? Entonces eso es mucho, cuando tú haces tu transformación como muy interna y muy personal, la misma gente se va a ir acercando a ti. Hay otra forma que es hacer los proyectos, que también me dedico a eso, como hacer un proyecto socioambiental y que tú empieces en tu azotea con tus vecinos, o con los niños, o etcétera. Pero involucra, te digo, un poco es más chamba, ¿no? Involucraría un trabajo de reunirlos, de ponerse así, etcétera. Pero es un trabajo bien bonito y yo lo recomiendo. Pero lo mejor es siempre empezar uno, ¿no? Ya que empiezas tú, vas a ver que es fácil y que puedes compartirlo con los demás. Oyuki Gracias. nos está preguntando que cómo hacer un huerto. Justo, Oyuki, para la siguiente sesión vamos a hacer un huerto entre todos. Ahorita vamos a presentarles una lista de material que está solicitando Ignacio y vamos a hacer toda la dinámica en la plática siguiente. También me parece que Blanca quiere hacer una pregunta. Si quieres, puedes abrir tu micrófono, Blanca. Hola. Hola. Ahora sí. Mucho gusto. Saludos a todos. Buenos días. Bueno, lo mío es más que todo un comentario. Quiero primero que nada agradecer por esta plática. Me encantó muchísimo porque ya de días tengo yo que quiero hacer un huerto casero. Desde que me salieron las plantitas que Verónica dijo, que me sentí muy contenta porque las tiré el 31 de diciembre y al mes me salieron muchas y no sé qué son. Entonces voy a averiguar como estaba diciendo usted. Pero yo ya había platicado con la familia que quiero hacer
un huerto casero. Entonces ahorita en el lugar donde lo quiero hacer es donde yo tiré todas las semillas. Entonces ahorita toda esa zona está con las plantitas. Entonces ahorita estoy con ¿cómo hago para dividir, para poner, porque ya están plantitas ahí? Entonces en ese no sé cómo, porque no quiero dañar las que están. Porque básicamente están en todo el área donde yo pensaba estar haciendo cada espacio. ¿Cómo qué podría hacer en ese caso? Puedes trasplantarlas, realizar el trasplante, si ya estuvieran más o menos del tamaño un poquito grandes, unos 10 centímetros, podría realizar trasplantes si estuvieran muy juntas. Cada espacio, cada planta como nosotros necesita su espacio vital. Sí. Entonces eso puedes ver más o menos, dependiendo la planta. Un haba es muchísimo más grande que un frijol, por ejemplo. Entonces va a necesitar muchísimo más espacio. Entonces tú ves, si te quedaron muy juntas, lo que puedes hacer es quitar las que están juntas y darles su espacio natural. Una cuarta, puedes intentar con tu mano. Ese es el espacio mínimo que le debes de dar entre planta y planta. Entonces puedes hacer eso, el trasplante, con una palita de las de mano y lograr eso. La otra es que las dejes y aprendas y veas cómo crecen y todo, y para tu segunda ronda ya las plantas con el espacio. Porque yo ya tenía para aguacates, ajá, porque quiero sembrar aguacates. Qué y bonito, cada vez que como aguacate, guardo una semilla. Y ya tengo como 6 o 7 semillas, porque esa es mi idea. A mí alguien me dijo que podía ponerlas primero como en una macetita, y que cuando ya esté la plantita grande, ya trasplantarla. Eso vamos a hacer la siguiente semana. Les voy a enseñar cómo hacer los almácigos en tres lugares distintos para que ustedes inicien sus semillas ahí y luego puedan trasplantarlas. Que ya sí, es gracias. No, gracias, Verónica, porque me encantó la plática. Qué bueno que entraste, Blanquita. Saludos, está en Los Ángeles ella. Sí. Y bueno, pues rapidísimo, yo quiero enseñarles el apio que tengo aquí. Miren. Qué bonito. Que ya está creciendo. Sí, soy Maribel. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ya antes de que empezara la plática y todo, yo ya empecé con con dos cositas, pero no puedo decir que es un huerto, pero ahí vamos. Así se Solo empieza. Quería enseñarles ese. Muchas gracias. Claro. Gracias, Maribel, me encantó. Gracias. También tenemos una pregunta de Aileen Hurtado. ¿Quieres participar? Abrir tu micrófono, Aileen, por favor. Gracias. Nacho, digo, ¿cuántos años sin verte y no me estás viendo ahorita? Pero... Sí, no te... Pero acá andamos. Justamente no me había como que interesado hasta ahorita, pero digamos, ¿cuál sería como bueno, dos preguntas. Una es como más práctica. O sea, ¿cuál sería la inversión mínima para tener en un huerto casero? O sea, inversión mínima me refiero desde, no sé, el dinero para poner las semillas hasta... ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar por lo menos al día a un proyecto de esto? O sea, inversión mínima en tiempo, en dinero. Y la otra es, vamos a suponer que en un mundo ideal, más bien como los efectos a largo plazo que pueden tener los huertos caseros, suponiendo que se hicieran en masa. O sea, en un mundo ideal donde todo el mundo esté sembrando, ¿cuáles serían los beneficios? O sea, podríamos obtener, no sé, soberanía alimentaria, podríamos obtener... ¿qué? ¿Detener el cambio climático? Claro, o sea, ¿qué podría ser? Mira, de la primera pregunta, yo he empezado huertos desde 200 pesos. Depende mucho lo que quieras hacer. Por ahí hay una pregunta de cómo le hago en mi departamento. Miren, para urbanos, 2 macetas ya podríamos considerarlo un huerto, tal cual, porque pues no tenemos muchas veces el espacio, el chiste es empezar a hacerlo. Entonces, yo he diseñado huertos en casas y he hecho desde 3 pisos, que fue un señor que reconstruyó toda su casa para tener huerto, hasta guacales y botellitas que yo tengo arriba en mi techo, por ejemplo. Entonces, depende mucho de lo que tengas. Sobre todo, si tienes tiempo, puedes no usar tanto dinero. Y al revés, ¿no? Si no tienes tiempo, como muchas personas, pues mejor compra cosas ya medio hechas para que tú puedas empezar a plantar, ¿no? Compras macetas ya hechas o hay muchas camas de cultivo y mesas de cultivo, etcétera, que puedes comprar en caso de que no tuvieras tiempo. Si tienes el tiempo, aprovéchalo más bien para usar materiales reciclados y todo, ¿no? Entonces, yo he hecho huertos desde 200 hasta 50,000 pesos, ¿no? Es completamente dependiendo lo que tú tengas. Y puedes inclusive no usar nada, ¿no? Si tú recoges guacales de la calle, si tienes tierra vieja, la composteas y la mezclas, y si sacas tus semillas de tus propias verduras que estás consumiendo, no usaste ni un centavo. Entonces ahí sí... ¿Cuánto cobra
cobras de honorarios para llegar a Coajimalpa? Depende, el huertillo. O sea, cobro como la asesoría y luego el diseño, digamos, ¿no? Y la otra pregunta es muy interesante porque pues hay varios problemas. Digamos, en la Ciudad de México, si todos tuvieran un huerto y no lo hicieran bien, sería un problemota porque un huerto te está sumando a una persona más a consumo de agua, por ejemplo. Entonces, si tenemos huertos sin captación de agua o sin un buen manejo de agua, podría ser un riesgo, ¿no? Y eso está ahí plasmado en un estudio del doctor Delgado. Otra cosa, sobre todo, hay una cuestión que se llama la Everyday Ecology, ¿no? Que es la ecología de todos los días. Si todos empezamos a transformar nuestros propios espacios, mejoramos el ecosistema de la ciudad. Entonces, con nuestras actividades del día a día, estamos modificando la ecología de nuestro propio espacio, ¿no? Eso es básicamente lo que dice esta teoría. Y sí se puede ver con eso que yo les decía. En mi propio huerto, uno que trabajé, encontré mantis. Yo no había visto mantis en mi vida. Y de repente vi unas mantis religiosas y había 2 o 3. Entonces, vean, un simple cambio aquí en la zona de Copilco empezó a traer insectos. Si mi vecino y el otro vecino y el otro vecino lo hace, imagínense ya la cantidad de insectos que tienen lugares. Más importante que, digamos, el huerto y todo, es crear una cosa que se llaman biotopos. Topos es lugar, ¿no? Lugares de vida. Si ustedes crean lugares que permitan las condiciones de la vida, o sea, si ustedes ponen cubetas con tierra y las dejan ahí, va a haber vida, ¿no? Inmediatamente, aunque ustedes no metan la mano, van a empezar a llegar plantitas, van a empezar a llegar hormigas, van a empezar a haber bichos, ¿no? Es solamente, y esa es la maravilla de lo que se hace en la permacultura y en la agricultura urbana, es solamente crear las condiciones para que se dé la vida. Nosotros no creamos vida, no somos Dios, ¿no? Nada más ponemos todo en su lugar para que la vida pueda desarrollarse. Entonces, si todos practicamos agricultura urbana, sí puede haber, claro que va a haber una reducción de carbono mínima, pero más que eso va a ser una transformación del ecosistema urbano, ¿no? En ese sentido. Me parece que hay una última pregunta de Jackie. Por Ujú. favor, adelante, Jackie, tu pregunta y con eso y con esta última pregunta ya damos por concluido. Hola, pues no es una pregunta, sino pues puntos muy rapidísimo. Primero, felicidades por la excelente plática. Dijo cosas muy ciertas, mucha razón en todo lo que dijo. Yo, originaria de la Ciudad de México y actualmente más de 20 años viviendo en Tlaxcala, sí me sentí empatía por esa situación que dijo, que vivimos en ciudad, no nos damos cuenta, pero cuando llegamos a provincia y empezamos a vivir dentro del campo, la tierra, los animales, valora uno muchas cosas y eso es algo que yo doy gracias a Dios, porque en todo el año pasado, en este encierro, sembré muchas cosas. Hoy puedo cosechar jitomate, tomillo, menta, hierbabuena y un sinfín de cosas, que cilantro, que pues, Qué 2 rico. pesos o 5 vamos a traerlos a la recaudería, pues me ahorro, solamente salgo en la maceta, lo corto, entro y ya lo tengo en la mesa, ¿no? Ujú. Y bueno, una parte que dijo que mucha gente, los niños, a mí me tocó, usted señora Vero sabe que soy guía de turistas y que estamos trabajando en campo, sobre todo en el éxito en Tlaxcala. Me ha tocado grupos de familias con los niños que no saben ni siquiera qué es una luciérnaga. Yo a los 8 años las conocí en Azcapotzalco, atrás de mi casa. Desafortunadamente ya no hay. Y yo creo que necesitamos revalorar y sensibilizar nuevamente a todos los citadinos para que volvamos a eso, ¿no? Volvamos a tener algo verde, plantar un árbol, abrazar un árbol, ver una flor, hablar con ellas incluso, porque también son seres vivos y es una buena terapia. Claro, claro, claro. Y, Muchas y, y gracias. me gustaría, bueno, yo no sé, yo aportaría mi granito de arena, pero esa plática, muchas felicidades y yo desearía que se compartiera entre más gente, porque eso es lo que necesitamos ahorita, ¿no? Este encierro nos ha hecho revalorizar, sensibilizarnos, y yo creo que eso sería otra vez regresar a nuestros orígenes y no todo tenerlo automatizado. Por Claro. ejemplo, en un recorrido a un niño le preguntaron si sabía de dónde salían los huevos de gallina y dijo, pues en el súper. No es cierto, Claro, claro. los niños no saben y uno se queda con la boca abierta. ¿Cómo puede ser posible que no sepas que la gallina los pone? Y
Y cuando vamos a estos recorridos, de veras es una satisfacción y la gente se va encantada. Entonces, sí es importante duplicar o ir más allá de nada más este pequeño grupo de personas, pues duplicar esta información, irnos sensibilizando, porque solamente así vamos a ser mejores. Muchas felicidades al expositor. Estoy en Tlaxcala, soy turista, y queda a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jackie. Muchísimas gracias a todos. Les vamos a presentar nuestra siguiente plática. Ahora sí que el banner de nuestra siguiente plática va a ser Crea tu huerto en casa. Eso es lo que vamos a estar presentando con Ignacio la próxima semana. Y también les estamos presentando la lista de material que él nos está pidiendo. Toda esta lista la vamos a publicar en nuestras redes sociales en Covidatón. Y si Ignacio también nos autoriza, pues la presentación se las estaremos compartiendo en nuestras redes sociales de igual forma. De hecho, la plática queda grabada en Facebook, entonces si la quieren consultar, también ahí van a estar tal cual la ponencia de Ignacio. Y bueno, pues con esto estamos terminando la plática del día de hoy. Muchas gracias a todos los que asistieron. Al final hay mucho de qué hablar, mucha información. Creo que lo que nos llevamos el día de hoy es lo más importante, que es volver a retomar las raíces, volver a retomar lo que significa el sembrar, el conectarnos con la tierra, porque como se dijo desde un principio en lo que nos platicó Ignacio, pues ahora sí que la humanidad se unió porque necesitábamos alimentarnos. Y bueno, pues en esta ocasión lo volvemos a retomar, ¿no? La sociedad nos tenemos que volver a unir desde diferentes enfoques, con diferentes propuestas, y creo que esta que nos compartió el día de hoy Ignacio, pues es la ideal. Y nuestro propósito para la semana siguiente es que todos los que entren a la plática puedan hacer su huerto, y que todos podamos compartir parte del trabajo que vamos a desarrollar para que, como dijo Jackie, lo podamos exponenciar. Estamos empezando con un grupo pequeño, pero al final, bien dice un dicho, que todo hace montón. Entonces, pues el día de hoy, con esto terminamos. Les damos las gracias por estar con nosotros, por haberse conectado, por tener gente ya de forma continua. Muchas gracias a todos los que han estado con nosotros, y les damos la bienvenida a los nuevos. Esperemos que les gusten los temas y que pues también nos compartan sus experiencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Encantado, nos vemos la siguiente semana. Tengan sus materiales listos y dudas sobre todo de su espacio, ahí ténganlas a la mano, porque voy a hablar un poco del diseño del espacio y cómo trabajarlo, ¿no? Entonces tengan allí en mente su proyecto si quieren empezarlo. Así es, hagamos que nuestros balcones comiencen a ser verdes y sustentables. Exacto, exacto. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta Muchas luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.